Buenas tardes, vamos a ver la resolución de circuitos en serie. Entonces aquí tenemos un conjunto de ejercicios. Este primero dice que hay tres resistencias de estos valores, están conectadas en serie a una fuente de 120 voltios. Entonces calcular la corriente. Aquí vemos la resolución de ese primer punto. Vemos las tres resistencias en serie, o sea, conectadas de esta manera como en fila. Y vemos que para este circuito la resistencia total es la suma. Entonces 10 más 20 más 30, 60. 60 ohmios. Entonces la corriente que circula por este circuito serie es igual al voltaje sobre la resistencia total. Voltaje 120 y resistencia total 60 ohmios para una corriente de 2 amperios. Ahí tenemos. Enseguida vamos a ver el segundo, que dice igualmente en un circuito serie la resistencia total es de 50 ohmios y una corriente de 2 amperios. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Entonces vemos que tenemos una resistencia en configuración serie, ¿no? Entonces por la cual circula una corriente de 2 amperios y tenemos la fuente desconocida. Entonces para calcular la fuente sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. 2 amperios por 50 ohmios, 100 voltios es la fuente. Listo, vamos a ver el 3. Un circuito tiene dos resistencias de estos valores, 25 y 15 ohmios, en serie. Si se conectan a una fuente de 80 voltios, ¿cuánta corriente circula? Entonces de nuevo vemos la configuración serie, 80 voltios la fuente, 25 y 15 las resistencias en serie, en fila. Entonces vamos a calcular la corriente. Hallamos en principio la resistencia total, que es igual a la suma de 25 más 15, 40. Posteriormente hallamos la corriente, que es voltaje sobre la resistencia total, voltaje 80 sobre 40 serían 2 amperios. Entonces ese sería el 3. El 4. Calcula la caída de voltaje de una resistencia de 12 ohmios por la cual pasa una corriente de 1.5 amperios. Entonces hacemos un diagrama sencillo, una resistencia por la cual circula una corriente de 1.5 amperios, la resistencia de 12. Entonces aparece la fórmula voltaje igual corriente por resistencia. Corriente 1.5 por 12 es igual a 18 voltios. Ahí tenemos. Listo, seguimos el ejercicio 5. Un circuito tiene tres resistencias, 5, 10 y 15 ohmios. Si la corriente es de 2 amperios, ¿cuál es el voltaje total? Entonces ese es el 5. El 5 lo tenemos acá, entonces lo dibujamos. Resistencias en serie, ya se dijo. El voltaje es conocido, la corriente conocida. Entonces hallamos o sabemos que el voltaje total es la suma de cada uno de los voltajes que se sucede en cada resistencia. Entonces voltaje total es el voltaje en cada resistencia. Este primer voltaje es corriente por R1, resistencia 1. Este es corriente por R2 para el segundo. Y este es valor de corriente por R3. Entonces ahí tenemos, entonces hacemos la factorización, ¿sí? Bueno, esto entre paréntesis es el método de factorización. Seguimos acá, 2, que es el valor de corriente, por la suma de esas resistencias serían 5, 15, 30. 2 por 30, 60 voltios es esta fuente.
Ese es el ejercicio 5. Ahora seguimos con el 6. Dice 6. En un circuito con una resistencia total de 120 ohmios y una fuente de 240, ¿cuál es la corriente? Entonces el 6, dibujándolo, resistencia de 120 ohmios, fuente de 240 voltios. Por fórmula sabemos que corriente es igual al voltaje sobre resistencia total, ¿sí? Entonces sería voltaje 240 sobre 120 ohmios, una corriente de 2 amperios. Esa tenemos ahí. Seguimos con 7. Si en un circuito serie se aplica una tensión de 100 voltios y la corriente es de 2 amperios, ¿cuál es la resistencia total? Entonces aquí hacemos el dibujo. De nuevo vemos una fuente de 100 voltios y una corriente de 2 amperios. Aquí tenemos la resistencia. Entonces miramos que la resistencia total es igual a voltaje sobre corriente, ¿sí? Otra fórmula. Bueno, en realidad es despejada, ¿no? Entonces resistencia total es igual a 100, que es el voltaje, sobre 2 amperios, serían 50 ohmios el valor de esta resistencia. Listo, seguimos con 8. Entonces tenemos que dos resistencias en serie tienen una caída de voltaje de 60 voltios. Si la primera resistencia es de 10 ohmios y la corriente es de 3 amperios, ¿cuál es el valor de la segunda resistencia? Entonces vamos a verlo en dibujo, en el circuito. Entonces vemos el valor de la primera resistencia, R1, con una fuente de 60 voltios. Sabemos que circula una corriente de 3 amperios, pero desconocemos esta resistencia. ¿Cómo la calculamos? Entonces vemos las fórmulas. Resistencia total es la suma de ambas. Entonces despejamos el valor de R2. R2 es igual a resistencia total menos R1. Es despejando R2, ¿no? Resistencia 2. Sabemos también que resistencia total es igual a voltaje sobre corriente, que son conocidos. 60 voltios sobre la corriente, que es 3 amperios. Entonces da un valor de 20 ohmios. Esta es la resistencia total. Entonces, para hallar R2 ya conocemos la resistencia total y la R1. Entonces simplemente reemplazamos. Resistencia total 20 menos resistencia 1, R1, menos 10 igual a 10 ohmios. Por tanto, esta R2 es igual a 10 ohmios también. Seguimos con el punto 9. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero bueno, dice un circuito en serie tiene una resistencia de 90 ohmios. Resistencia total. Si circula una corriente de 0.5 amperios, ¿cuál es el valor de la fuente de voltaje? Entonces, de nuevo, aquí miramos punto 9. Entonces, una resistencia total de 90 y una corriente de 0.5 amperios y la fuente de voltaje. Entonces, para calcular el voltaje, de nuevo tenemos la fórmula: voltaje es igual a corriente por resistencia total. Corriente 0.5 por 90 ohmios sería 0.5 por 90, 45 voltios. Entonces ahí tenemos punto 9. Y sigue el punto 10, que es en un circuito serie con 3 resistencias de estos valores 10, 20 y 40, ¿cuánta corriente pasa si se conecta a una fuente de 140 voltios? Entonces aquí tenemos el circuito serie, ya sabemos que son como en fila. Entonces está la fuente de 140 voltios, el valor de las resistencias de 20-40 ohmios, R1, R2, R3, la corriente, hallarla. Entonces hallamos la resistencia total, que es la suma
De esas 3, 10, 20, 40, son 70 ohmios. La corriente es igual al valor de voltaje sobre la resistencia total. Por tanto, tenemos 140, valor de la fuente de voltaje, sobre 70, serían 2 amperios. Esa es la resolución de esos circuitos serie.